Qué gusto otra vez que esté con nosotros en el programa Mujeres de la Palabra Internacional y poder bendecirlo con una palabra al momento que usted necesita. Creemos mucho que una palabra no viene por una casualidad, viene por una incidencia divina de parte de Dios. Y hoy quiero continuar el tema que hemos venido tratando sobre inmadurez versus carácter, parte 3. Esta es nuestra parte número 3, para que usted pueda tomar nota. Y todo esto ha sido, estos 3 estudios han venido trabajando nuestras vidas en cambiar las inmadureces, las niñerías a veces que podemos tener en cuanto a la confrontación de las crisis de la vida y poder tener un carácter para enfrentar. Les he dicho en todos los programas pues que las crisis no se terminan, cada día tendremos nuestras propias crisis, pero sí podemos cambiar muchas veces la actitud en cuanto a nosotros recibirlas. Por más mal carácter que usted tenga, por más fuerza que usted haga internamente, para poder quitar una crisis es imposible. A veces dañamos en una crisis más fuerte a la familia, a seres queridos, y nos afectaría más esto que la misma crisis. Entonces, poder tener una actitud más madura. Lo contrario de la inmadurez es la madurez, es la vida de carácter directamente. Y por eso hemos querido ayudarlo a usted, para que usted pueda en este tiempo cambiar. Muchas de las esferas de su vida pueden ser cambiadas en realidad por un cambio de mentalidad. Si usted recuerda, la palabra dice, y para mí son las primeras palabras que Jesús dijo, Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentido no tiene que ver mucho con el pensamiento de que me arrepiento de las cosas, no, tiene que ver con una palabra griega, eusa, que significa cambia tu mente para que mi evangelio se te acerque. Es un cambio de mentalidad. Jesús nunca vino a proyectar una religión, Él vino a implementar una nueva manera de vivir en todas las áreas del ser humano, una nueva manera de vivir. Entonces, hemos venido tratando las niñerías, el infantilismo, como nosotros a veces somos hombres y mujeres que crecemos, pero el infantilismo y todo esto que tiene que ver con nuestra vida a la hora de tomar decisiones es muchas veces muy difícil por los conceptos internos nuestros y estamos venciendo al niño. El niño es la inmadurez, niñerías que le dan a hombres y mujeres que los afecta y no solamente afecta su vida, afecta todo el contexto donde él se realice. Nos basamos, y quiero basarme en los 3 programas, por lo menos a dónde nació esto. El apóstol Pablo escribe un libro para maduros, del versículo capítulo 13, 1 Corintios 13, del 1 al 12, habla de la preeminencia, la importancia de tener un amor maduro, el que todo lo soporta, el que todo lo cree. Pero como que quedó un versículo encajonado que yo muchas veces, incluso teólogos, dicen que como que quedó encajonado y después siguió en adelante los demás versículos. Como que el versículo 11 de 1 Corintios 13, 11 hace un alto, porque Pablo viene hablando de un amor que es solamente en gente madura, gente que ha crecido en carácter. Ese es el amor que lo espera todo, que todo lo soporta. Pero entra este pasaje que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En una versión que me gustó hacer, dependiendo de lo que significaba la palabra niño, dice así, yo lo hice de esta manera, cuando yo era inmaduro, hablaba como inmaduro, pensaba como inmaduro, juzgaba como inmaduro, mas cuando ya fui maduro dejé lo que era de inmaduro. Les enseñé también en los programas atrás que era hablar como niño, ciertas características de cómo se habla como niño, también de cómo pensar como niño, y finalizamos en el programa número 2 acerca de juzgar como niño. Esas fueron las 3 características que tocan el versículo, que en realidad tocan las 3 características del que quiere hacer un cambio. Incluso la psicología moderna nos enseña a nosotros que para que haya un cambio tengo que cambiar mi hablar, tengo que cambiar mi juzgar y tengo que cambiar mi pensamiento directamente. Esa es la manera de que haya un cambio en la vida de uno. Pues hoy vamos a tener un cambio nosotros, vamos a tener un cambio en cuanto a lo que es de pasar de inmadurez directamente a la madurez, ser esposos maduros, ser ministros maduros, ser empresarios maduros,
Y eso es más que todo una vida directamente de carácter. Y en esta parte vamos a tocar esa parte que hemos llamado carácter, en donde nosotros podemos hacer esos cambios y que la vida empiece a fluir de otra manera. ¿Para qué tenemos que enseñar carácter? Yo hice un porqué. Yo tengo que enseñar carácter y tengo que enseñarme carácter para que pueda tomar control de mí mismo, o sea, para poder controlarme. Una de las características de alguien incontrolable es que no tiene carácter. Tenemos que ser personas que en el momento difícil, en todo momento de la vida, tener una actitud controlable directamente. Lo segundo, estamos enseñándole carácter que tiene que ver con madurez, donde ya has dejado el niño, has dejado ya directamente la inmadurez. ¿Para qué carácter? Para responsabilizarme por cada resultado que yo decida en la vida. Yo tengo que decidir en la vida y tengo que ser el responsable de mis decisiones. La responsabilidad de mis decisiones maduramente soy yo. Soy el que confronto las buenas decisiones o las malas. Pero quiero que usted sepa esto. El hombre de éxito, que ha llegado a cierto éxito, hombres en muchas áreas de la vida, han hecho malas decisiones y han hecho buenas decisiones. Esto es normal. Hay gente que no quiere tomar decisiones porque dice van a ser malas. Es parte del paquete de la vida. Se toman malas decisiones y se toman buenas decisiones. También para que reconozcas que nada ocurrirá fuera de ti hasta que primero ocurra dentro de ti. Quiere decir que los cambios nunca vendrán del exterior, vienen del interior nuestro, de lo más profundo nuestro, es donde vienen los cambios. La vida sigue igual. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 1, habla de que generación va, generación viene, pero la tierra sigue siendo la misma. Entonces, la circunstancia sigue siendo la misma, lo único que cambia es el interior tuyo, cómo tú cambias, cómo tú modelas madurez en medio de las circunstancias de niño. Para que reconozcas que nada ocurrirá. Segundo, cuarto, para saber que no se sirve si no se aprende, porque el que deja de aprender, deja de vivir. Hay algo que es importante, tú tienes que seguir capacitándote. En estos días he aconsejado mucha gente para que tenga sus grados teológicos, más si son hombres que sirven a Dios, aunque estén en el área pentecostal, en cualquier área, pero que en esto yo mismo estoy llevando nuevos cursos porque quiero terminar mi doctorado en teología y estoy llevando cursos intensivos porque quiero capacitarme, conocer más y por lo menos dar un evangelio con una capacidad intelectual bíblica mayor de la que tenía, porque todos los días tenemos la capacidad que Dios nos da de crecer. Para que aprendas a reconocer que todas las dificultades, y esto es muy importante, tus tratos con otras personas, esto es carácter, son el resultado de tu carácter no formado, tu infantilismo, digámoslo así, o del niño que todavía trabaja en ti, con niñerías, si eres hombre o mujer. Entonces, todos los días tenemos que pasar dificultades en los tratos con la gente. La problemática con la gente, yo la he decidido que no es un problema mío, porque voy a encontrar gente difícil y gente que no es difícil. La problemática es a mí. Yo tengo una premisa que enseño, a mí nadie me afecta si yo lo permito. O sea, nadie tiene que afectarme, nadie tiene que opacarme si yo lo permito. O sea, que la decisión está en mí. Cuando yo tengo carácter y yo maduro, pues esa decisión directamente está en mí. Quería enseñarles así, ahorita rápidamente, nosotros llamamos el carácter no formado. La psicología moderna le llama la personalidad madura y está muy bien, o sea, tienen términos muy semejantes, pero nosotros le llamamos carácter formado. El deseo es que el ser humano, tanto hombre o mujer, lleguen a tener un carácter formado, una personalidad madura. ¿Para qué yo tengo que tener una capacidad madura? Primeramente, una capacidad para estarme autoevaluando. El niño no se evalúa, el niño actúa nada más, pero la vida hay que estar evaluando constantemente. Hay días que tú tienes que sentarte a evaluar si el día, porque puede ser que en el día hiciste inversiones de esfuerzo, inversiones de dinero, tus propias inversiones, pero no sacaron ningún provecho en ese día. Entonces la evaluación de todo lo que hacemos tiene que ser constante. Eso es ya cuando alguien ha llegado a un carácter formado. Otra característica del carácter formado es la capacidad de identificar cuáles son las partes fuertes y cuáles son las débiles. Yo tengo que darme cuenta que hay áreas de mi vida que tengo áreas débiles y tengo áreas fuertes en cuanto a lo que quiero ministrar, en cuanto a lo que quiero dar. Entonces me sirve mucho
tener personas, tener amigos que tengan capacidades que yo no tengo, porque aprendo. Esa es una capacidad de la madurez, no es la de un niño. Como dijimos anteriormente en todos los otros programas, el niño todo lo quiere para él, los juguetes para él, los regalos para él. El problema es que seguimos creciendo, en el orden les dije cronológico del tiempo, y seguimos teniendo las demandas de ese niño en nuestra vida. Y no lo hemos sanado, no lo hemos madurado. Por eso el plan es que usted y yo lleguemos a la madurez de nuestro carácter. Y entonces capacidad también de tener una estabilidad emocional, un autocontrol, un dominio propio, que seamos dueños nosotros mismos, eso nos da el carácter, de nuestras emociones y de nuestros impulsos también. Esa es la planificación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y para casi finalizar esta parte también, la capacidad de relacionarme con otros no depende de mi actitud, sino depende de la actitud. Escúcheme bien, que yo pueda tener. No depende, perdón, de la actitud de las personas, sino de mi actitud directamente. Tengo un eslogan que quiero desarrollar en estos minutos, creo que me quedan pocos minutitos. El inmaduro nunca controla sus emociones. Oigan, nunca controla sus emociones, sino que es controlado por ellos. Grandes de las circunstancias que nosotros podemos ver en la vida es que las grandes explosiones, donde a veces perdemos hasta los seres más queridos que están a nuestro lado, fue cuando hubo un explotar directamente de las emociones, no fueron controladas. Estamos viendo hoy en día, viviendo en una sociedad donde las emociones son incontrolables. Gente buena, hace poquito tuvimos nosotros aquí en Costa Rica una manifestación en un parque de nuestra capital, donde yo veía gente, sus caras con odios, que si era posible matar, ese día mataban. O sea, no se controla. Y esa es la capacidad que Dios nos da. Si nosotros dejamos el infantilismo directamente, y la inmadurez, podemos llegar a autocontrolarlos específicamente. Vivimos en este mundo muy difícil en este tiempo. Se ha perdido todo el amar a la humanidad. Hemos hecho a veces hasta un evangelio muy deshumanizado. Y el evangelio que Jesús nos dio y los apóstoles nos dieron bíblicamente fue un evangelio totalmente humanizado. El sentir de Jesús a las multitudes, sentir el quebranto de Jesús. Jesús lloró por su amigo Lázaro, aún sabiendo que lo iba a resucitar. Como que muchas veces hemos perdido, y si lo ha perdido la iglesia, pues también lo ha perdido la humanidad. Y son áreas que tenemos que tomar carácter y decisiones para restaurarlo otra vez. Hay un hombre que me inspira mucho en la Biblia, usted conoce, puede ir a buscar en el libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías era un judío que estaba muy bien trabajando para un rey. Era el copero del rey, era el hombre de mayor confianza que tenía ese rey. Él un día se da cuenta y baja de su reinado, un hombre íntegro, un hombre que no había cometido ningún error hacia Dios, dice la Biblia, pero le pregunta, ¿cómo está mi gente en la tierra? ¿Cómo está mi pueblo? Y entonces le contaron que el pueblo había sido casi destruido. Aparte de eso, estaban viviendo la peor pobreza, la peor persecución. Nehemías era judío y él tenía la capacidad de decirle, bueno, eso le pasa por no seguir a su Dios. Pero mire qué lindo la humanización que tenía directamente Nehemías. Dice la palabra que Nehemías se empieza a preocupar y empieza a orar por el pueblo. Nehemías sabe que el problema del pueblo era por haberse apartado de Dios. Sus pecados lo habían apartado de Dios directamente. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Dice que Nehemías hace una oración y le dice, Señor, perdona los pecados de mi nación, pero perdona los míos también. Él se mete en el pecado del pueblo. Él compartía el pecado del pueblo. Él llora. Él lo tenía todo. Él se mete en un pecado que él no había cometido, pero se introdujo viviendo para aquel pueblo. Y si usted puede ver esa oración se inició en el capítulo 1 de Nehemías. Cuando tú inicias leyendo el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que el pueblo siente humillarse, el pueblo siente el pedirle perdón a su Dios, y Dios los escucha, y Dios empieza a enderezar todo lo que se había destruido.
pero con una simple humillación del pueblo. Los niños, los viejos, todos se postraron a pedirle perdón. Quiere decir que la oración del capítulo 1 de Nehemías se hizo efecto. Cuando él pidió perdón por Israel y él mismo dijo, este es mi pecado también. Se metió en el pecado del pueblo. Y 9 capítulos Dios restaura y vuelve a florecer Israel otra vez. Empiezan a construir los muros no solamente físicos, empiezan a construir los muros que habían perdido, se habían deshumanizado. Empiezan a construir los muros familiares, los muros matrimoniales, los muros financieros. Todo lo que estaba en ceniza se empieza a levantar después de una humillación que fue originada en el pueblo por la oración de un hijo preocupado. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos por nuestras naciones. Una de mis inquietudes todas las mañanas, ya es como algo exacto todos los días, es orar por mi nación. Dios nos ha dado Costa Rica, a usted le ha dado Colombia, le ha podido dar Estados Unidos, Canadá, no importa, diga el nombre de su nación. Y la capacidad, hay cosas que hay que cambiarlas a nivel de oración. Finalizo diciendo, un economista que fue compañero mío en estos días me abordó y me dice, Gustavo, yo no sé lo que pasa en Costa Rica, pero Costa Rica este problema lo tiene desde hace 15 años. El saldo el rojo a nivel estatal, financieramente, ¿eso tiene que ser algo milagroso? Sí. Tiene que ser algo milagroso. La oración de los hijos de Dios que han hecho sobre esta nación ha hecho que esta nación no entre en el desborde, porque es imposible que un negocio con saldo en rojo por 15 años prevalezca. Quiebra en cualquier momento. Y Costa Rica no ha quebrado. Y le voy a decir algo. Estamos en una crisis financiera, pero Costa Rica no va a quebrar, porque creemos en el Dios que puede poner su mano. Y nosotros nos humillamos, pedimos perdón por los pecados. Yo pedí perdón por el pecado de mi pueblo que hubo en ese momento, en ese parque, aquí en Costa Rica. Señor, yo pido perdón por ese insulto que está cometiendo mi pueblo, como si yo lo hubiera cometido. ¿Y eso qué va a redundar? Va a redundar en que Costa Rica va a salir de eso. Su nación va a salir de eso. Todas estas cosas Dios las pone aún crisis nacionales para que su pueblo, porque la Biblia lo dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y necesitamos que nuestras naciones sean sanadas. Sanadas por gente madura. Gente que dejó su infantilismo, sus niñerías y tiene responsabilidad madura. Quiero bendecirlo en este minuto. Quiero donde usted está el milagro que usted necesita, porque es un evangelio de milagros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la bendición de tenerte a ti como Dios, como Señor y ante todo como Padre. Porque no somos congregantes, Señor, no somos evangélicos, no somos católicos, Señor, no. Tenemos una herencia de paternidad contigo. A eso vino Jesús, al Calvario, a darnos una herencia. Por eso te podemos llamar con libertad, Padre, gracias. Sana nuestras familias, sana nuestras vidas, sana nuestras finanzas, sana nuestra salud y sana nuestro país. En el nombre de Jesús. Gracias por estar con Mujeres de la Palabra Internacional y nos vemos en el próximo programa. Bendecidos.